Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien. Hoy tenemos un tema que francamente nos ha dejado a todos con la boca abierta y muchas preguntas. Ustedes saben que aquí nos encanta traerles las noticias más jugosas, las historias más sorprendentes y a veces, hasta las que nos hacen dudar de todo lo que creíamos saber. Y hoy, señoras y señores, la noticia bomba es sobre alguien que muchos de ustedes conocen y que, sin duda, ha dado un giro inesperado a su vida amorosa. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Kerem. Sí, han escuchado bien. Resulta que Kerem, a quien seguramente recordarán por Se casa. Y no se trata de cualquier boda, amigos, porque la persona con la que ha decidido dar este importantísimo paso es su amiga. Así es, una amiga que, según lo que hemos podido investigar y recopilar, parece haber estado ahí en momentos clave de su vida, pero que ahora se convierte en su futura esposa. Y aquí viene la parte que nos ha dejado a todos en shock. Todo esto sucede después de haber roto con su expareja. Sí, porque si recuerdan, Kerem tuvo una relación muy mediática y justo cuando pensábamos que las cosas se habían calmado o que quizás estaba tomando un tiempo para sanar, zas. Anuncio de boda con una amiga. Este título, sorpresa, Kerem y su amiga se casan después de romper con su ex, no es para menos. Es el tipo de noticia que nos hace pensar en tantas cosas. ¿Cuánto tiempo se conocían realmente? ¿Cómo evolucionó esa amistad a algo más? ¿Fue una decisión impulsiva o algo que se gestó en secreto? ¿Cómo reaccionará su expareja? Son muchas las preguntas que surgen, y en este vídeo vamos a intentar desgranar todo lo que sabemos, analizar las posibles razones detrás de esta sorpresiva unión y, por supuesto, compartir con ustedes las reacciones que ha generado en las redes sociales y entre los fanáticos. Antes de empezar a desmenuzar toda esta historia, les recuerdo que si disfrutan de este tipo de contenido, de las primicias y de las polémicas que dan que hablar, este es su lugar. Así que no se olviden de darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse que ven por aquí abajo y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Queremos crecer con ustedes y que esta comunidad sea cada vez más grande y comentemos todas estas noticias juntos. Ahora sí, entremos de lleno en la noticia que ha incendiado las redes. Como les decía, la noticia de la inminente boda de Kerem ha caído como un jarro de agua fría para muchos. Lo que más llama la atención es, sin duda, el hecho de que la futura esposa sea una amiga cercana. Esto abre un abanico de posibilidades y especulaciones. ¿Estaban enamorados desde hace tiempo y simplemente lo ocultaban? ¿Fue una relación platónica que de repente dio un vuelco romántico tras la ruptura? ¿O quizás se apoyaron mutuamente después de sus respectivas separaciones y esa conexión se fortaleció hasta convertirse en amor? Lo que sí sabemos es que Kerem, después de su relación parecía estar centrado en su carrera y en su bienestar personal. Las redes sociales, como siempre, estuvieron llenas de mensajes de apoyo, de quienes lo veían fortalecido y, en general, de una expectativa de que pronto encontraría de nuevo el amor, pero nadie anticipó que fuera de esta manera. La noticia de que se casa con una amiga es algo que personalmente me genera mucha curiosidad. La línea entre la amistad y el amor puede ser muy delgada, y a veces, cuando dos personas se conocen muy bien, comparten valores, risas y confidencias, ese vínculo puede evolucionar de formas inesperadas y maravillosas. Pensemos en los pros de casarse con una amiga. Ya existe una base sólida de confianza, conocimiento mutuo y comprensión. Saben cómo reacciona el otro ante ciertas situaciones, conocen sus virtudes y sus defectos, y probablemente han superado juntos momentos difíciles. Esta familiaridad puede ser un ingrediente clave para un matrimonio duradero y feliz. Imaginen lo fácil que puede ser la comunicación cuando ya te entiendes con la mirada. Ya conocen las manías del otro, saben que les saca una sonrisa y que les puede molestar. Esa complicidad previa a la relación romántica formal puede ser un punto de partida inmejorable. Por otro lado, no podemos obviar la sorpresa que esto ha causado, sobre todo si esta amiga no era un personaje público o no se le conocía una relación cercana con Kerem. Esto nos lleva a pensar en la discreción con la que han manejado su relación. Quizás han preferido mantener su romance alejado del foco mediático, viviendo su amor de forma privada hasta que se sintieron seguros para hacerlo público. Y qué mejor manera de hacerlo público que con un anuncio tan significativo como una boda. Ahora, hablemos de la ruptura anterior. Siempre es un momento delicado y doloroso para ambas partes.
La forma en que uno maneja la etapa posterior a una ruptura dice mucho de su carácter y de su capacidad para seguir adelante. En este caso, parece que Kerem ha logrado superar ese capítulo y encontrar la felicidad en un lugar inesperado. ¿Podría ser que esta amiga haya sido un gran apoyo durante ese tiempo difícil? Es una hipótesis muy plausible. A veces las personas que están a nuestro alrededor y que conocemos de toda la vida, son las que mejor saben cómo consolarnos y cómo sacarnos adelante cuando estamos en un momento bajo. Y en ese proceso de apoyo mutuo, las chispas pueden saltar de una forma totalmente natural y orgánica. Hemos estado revisando las redes sociales y la reacción de los fanáticos es, como era de esperar, muy variada. Por un lado, hay quienes están encantados con la noticia, deseándole lo mejor a Kerem y a su futura esposa, celebrando que haya encontrado el amor de nuevo y de una forma tan especial. Comentarios como qué bonito que el amor surja de la amistad, siempre supe que su amistad era especial, o me encanta esta pareja, vivan los novios, inundan las plataformas. Pero como siempre también hay quienes muestran sorpresa, incredulidad e incluso un poco de escepticismo. Algunas opiniones apuntan a que quizás la decisión es un poco apresurada después de la ruptura anterior, o que les resulta difícil imaginar a su amiga en un rol romántico. Se leen comentarios como no me esperaba esto para nada, se me hace un poco rápido después de su relación anterior, o espero que sea una decisión bien pensada y no una reacción a su anterior ruptura. Y es normal, todos tenemos nuestras propias opiniones y formas de ver las cosas. Lo importante aquí es recordar que la vida amorosa de las personas es suya y nadie más. Lo que para nosotros puede parecer rápido o sorprendente, para ellos puede ser el momento perfecto. Las relaciones son complejas y cada una tiene su propio ritmo y su propia historia. Lo que sí es un hecho es que Kerem parece estar muy feliz y convencido de su decisión, y eso es lo más importante. Para analizar un poco más a fondo, consideremos la posibilidad de que esta amistad siempre haya tenido un trasfondo romántico latente. Quizás ambos se sentían atraídos el uno por el otro, pero las circunstancias de la vida o el miedo a arruinar la amistad los mantuvieron en la zona de amigos. La ruptura de Kerem con su expareja pudo haber sido el catalizador que permitió a ambos explorar esos sentimientos y darse cuenta de que lo que sentían iba más allá de una amistad. A veces necesitamos un empujón, una señal, o simplemente la libertad que da una ruptura para atrevernos a dar el siguiente paso. Además, piensen en la presión que a veces sienten las figuras públicas para estar en pareja. Si Kerem ha estado soltero por un tiempo, es natural que su entorno y sus seguidores esperen que encuentre a alguien. Sin embargo, esto no significa que deba apresurarse. El hecho de que ahora anuncie una boda, y con una persona tan cercana, sugiere que es algo genuino, y que ha sido cuidadosamente considerado. Otra perspectiva interesante es pensar en el tipo de relación que están construyendo. Una relación que nace de la amistad suele tener una comunicación muy abierta, un profundo respeto mutuo y una comprensión casi intuitiva del otro. Estas son cualidades esenciales para un matrimonio sólido y duradero. No se trata solo de pasión o atracción, sino de una conexión que va mucho más allá. En cuanto a la expareja de Kerem, bueno, esa es otra historia. No tenemos información sobre cómo ha reaccionado, pero esperamos que, al igual que Kerem, esté en un proceso de seguir adelante y encontrar su propia felicidad. La vida continúa y las rupturas, aunque dolorosas, a menudo abren puertas a nuevas oportunidades y a nuevos caminos. Así que, en resumen, la noticia de la boda de Kerem con su amiga, después de romper con su expareja, es sin duda una de las sorpresas del año. Nos demuestra que el amor puede aparecer cuando menos lo esperamos, y que las amistades más profundas pueden evolucionar hacia algo aún más especial. Nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre el coraje de apostar por la felicidad y sobre la importancia de escuchar al corazón. Hemos desgranado las posibles razones detrás de esta unión, las reacciones de los fanáticos y las implicaciones de una relación que nace de la amistad. Es fascinante ver cómo la vida nos sorprende y nos lleva por caminos que jamás imaginamos. Lo más importante, como siempre, es desearle lo mejor a Kerem y a su futura esposa en esta nueva etapa de sus vidas. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les parece esta noticia? ¿Les ha sorprendido? ¿Creen que una amistad puede ser la base perfecta para un matrimonio? Nos encantaría saber su opinión, sus pensamientos, sus reflexiones. Dejen todos sus comentarios aquí abajo porque nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial.
Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo a escuchar nuestras historias y nuestros análisis. Si les ha gustado lo que han visto, si les pareció interesante, entretenido o informativo, por favor, no se olviden de darle a ese asterisco pulgar hacia arriba, que nos ayuda muchísimo a saber que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con quien creen que le podría interesar esta noticia, para que también se enteren y se unan a la conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren seriamente darle a asterisco suscribirse y activar esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias. Chao, chao.